Bienvenido a Gnostic Hub, soy su anfitrión Carlos. Es un honor tenerlos de nuevo con nosotros en este maravilloso camino en el que buscamos las respuestas a las preguntas más básicas que han cautivado la mente humana a través de la historia. Nuestra meta es proveerles con una guía de la sabiduría gnóstica para lograr un estilo de vida más holístico, sano y lleno de armonía. El tema de hoy será el conocimiento de sí mismo. Ciertamente, hablar de este tema es muy interesante. Cuando una persona tiene inquietudes espirituales, siente en su interior ciertas interrogantes, como decir, ¿de dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el motivo de mi existencia? Muchas personas pues se meten a estudios ocultos, secretos, esotéricos. Ciertamente, buscar la verdad, muchos han tratado de buscarla pues en universidades, en librerías, en lugares donde venden muchas literaturas. Pero la verdad hay que buscarla dentro de uno mismo. Cuenta la historia por ahí que los dioses se reunieron y dijeron, tenemos que esconder la verdad al hombre. Y entonces los dioses dijeron, bueno, sería interesante colocarla en lo más alto de una montaña. Y dijo el Dios superior, el Dios supremo, ahí va a llegar el hombre. Otro dijo, en lo más profundo del mar. El Dios supremo dijo, ahí llegará el hombre. Dentro del interior de la tierra, dijo otro, ahí llegará el hombre. Y entonces dijeron, bueno, ¿dónde escondemos la verdad? Y el Dios supremo dijo, dentro de él mismo, porque ahí nunca se le va a ocurrir buscar. Ciertamente, pues nosotros tenemos la verdad y por ahí hay un salmo que dice, la verdad brotará de la tierra, pero no de la tierra en que estamos parados, la tierra filosofal. Nuestro cuerpo físico es la tierra filosofal y de ahí va a surgir la verdad. Otros les han dicho, cambia tu naturaleza y encontrarás lo que buscas. Mucha gente pues han buscado a través de un cambio interior encontrar el camino secreto que conduce pues a la liberación, a la integración con lo divinal, a encontrar la verdad. Muchos han andado buscando la palabra perdida y no saben cuál es la palabra perdida. Entonces pues vemos también que en tiempos antiguos, los alquimistas decían que tenían que buscar el vitriolo. Ese vitriolo significa visita el interior de vuestra tierra que removiendo encontrarás la piedra oculta. O sea, pues que todo estaba refiriendo dentro de uno. Jesús el Cristo dijo, busca la verdad y ella os hará libre. Esa verdad pues está dentro de uno. Si uno analiza los evangelios, dice el Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces pues la verdad es Dios. La verdad pues no es cosa de conceptos, de teoría, de definiciones. La verdad es Dios. Es lo desconocido de instante en instante, de momento en momento. Esa es la verdad que está dentro de uno, subyace ahí adentro el ser Dios. Entonces, cuando uno se interioriza, cuando uno entra a la ciencia de la meditación, se va dando cuenta que por ahí va encontrando esa verdad. Se dice que en el umbral solemne de los muros invictos del templo de Delfos existía una inscripción hierática cincelada en la roca viva que decía, te advierto, quien quiera que fuere, tú que tratas de sondear los arcanos de la naturaleza,
que si no encuentras dentro de ti mismo aquello que buscas, mucho menos lo encontrarás afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo puedes encontrar otras excelencias? Si el tesoro de los tesoros dentro de ti está. Oh homo, no se te hizo. Oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Ciertamente, eh, uno no puede conocerse a sí mismo mientras no desarrolle el sentido de la autoobservación psicológica, sentido que hoy por hoy está atrofiado. Pero cuando uno empieza a tratar de irse autoobservando a cada momento, a cada instante, ese sentido se va desarrollando y entonces uno, cuando tiene ese sentido desarrollado, ve cómo afloran nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones. Entonces uno empieza a darse cuenta cómo fluye esa psicología, cómo fluyen los defectos de carácter. Entonces uno se va dando cuenta que muchos dicen yo soy envidioso, yo soy iracundo, yo soy lujurioso, etcétera. Entonces pues ya uno empieza a darse cuenta de la fealdad humana que tiene dentro, o mejor dicho, la fealdad psicológica que uno tiene adentro y que tiene que corregir, porque media vez uno elimine, desintegre, pulverice esa psicología negativa que tiene de todos los defectos de carácter, bien sabemos, y se ha dicho tal vez en otras conferencias, que cada defecto tiene atrapada una fracción de nuestra conciencia, una fracción de alma, y desintegrado el yo de la psicología, florecerá el alma, nítida, pura, transparente. Entonces, se ajusta a lo que dijo Jesús el Cristo: en paciencia poseeréis vuestras almas. En esta siguiente imagen vemos nosotros pues que solo viendo la constitución interna, anatómica del hombre, se ve la complicación. Hemos podido nosotros ver, estudiar, cómo hay médicos que son especialistas en un dedo, otros son especialistas en los ojos, otros en los oídos, otros en la garganta, otros en el corazón. Pero que un médico sea experto desde la cabeza a los pies, por dentro y por fuera, es imposible. Imposible, porque dentro de nosotros pues vemos que tenemos pues el sistema óseo, el sistema cerebroespinal, el sistema simpático, el parasimpático, tenemos el sistema linfático, tenemos también el sistema muscular con sus tendones, sus articulaciones, su piel, sus cabellos. Tenemos también aparato digestivo, muy diferente al circulatorio, al respiratorio, el aparato sexual. Vemos allí pues que el cuerpo humano es bien complicado, solo en la parte tridimensional. Pero si estamos hablando de que el cuerpo físico también tiene su constitución anatómica, su ultrafisiología, su anatomía oculta, sus dimensiones, ahí entramos a un terreno metafísico, del cual pues vamos a seguir hablando en las siguientes imágenes. Observamos en esta imagen que el hombre es un zodíaco. Dentro de uno influyen las fuerzas del cosmos, y fluye todo ese sistema de constelaciones. Dentro de uno también existen glándulas que están relacionadas con la glándula pineal, con el planeta Neptuno. Hay glándulas como la pituitaria, están dirigidas por Venus, la tiroides, por Marte, y así vemos nosotros pues que esa glándula está influenciada por los astros. También vemos nosotros que si estudiamos todo el zodíaco, de la cabeza comienza Aries y termina en los pies,
Por lo tanto, pues nosotros tenemos también influencias que vienen del cosmos y que hay estudiando la astrología hermética o la psicoastrología, que es una ciencia pues antiquísima que viene de la Babilonia, de la Caldea y ha venido quizás más atrás como de la Atlántida. Vemos que esta era una ciencia. Lamentablemente todo ha sido con el tiempo alterado, todo ha sido cambiado, pero los antiguos astrólogos, esos eran eminencias y sabían de que el ser humano estaba conectado con el cosmos. Por lo tanto, pues vemos nosotros que cuando una persona es del signo de Aries, le gusta mucho la milicia, le gusta ser combativo, guerrero. En cambio, estudiamos nosotros al geminiano, le gusta mucho el intelecto, las cuestiones de literatura, de oficina, muy diferente. Vemos nosotros a una persona que es de Libra, le gustan las leyes, le gustan las cosas de ser abogado, de juez. Vemos nosotros a una persona que es cancerina, vemos que tiene una fantasía, una imaginación y dice que de ahí se puede observar que salen los mejores arquitectos. Por lo tanto, pues, no quiero decir que otras personas no tengan, no puedan hacer eso, pero el que está influenciado directamente como que descolla más en los demás. Por ejemplo, se hizo un estudio en Europa qué signo eran los que le gustaba la milicia. Y de ahí sacaron, pues, Escorpio, Aries y Leo. Eran los que les gustaba, pues, ser soldados. Por lo tanto, pues, vemos nosotros que hay mucha diferencia en el cosmos. No todos somos iguales. En la variedad es unidad. Por lo tanto, vemos nosotros que eso es maravilloso. Esas influencias astrológicas representan en la Biblia las 12 tribus de Israel. No vamos a pensar que realmente, pues, que esas tribus de semitas, de judíos, eso eran las 12 tribus. La verdad, 12 tribus significa los 12 signos del zodíaco. Dentro del hombre, estudiándolo desde un punto de vista metafísico, cabalístico, dentro del hombre existen esas tres fuerzas primarias de la creación y del cosmos. Dios como Padre, que es la verdad, lo tenemos en el cerebro. Y aquí en el centro, aquí en el raíz de la nariz, ¿verdad?, está el átomo del Padre. Aquí en la pineal está el átomo del Espíritu Santo. Entonces vemos nosotros que Dios como Padre está representado en la cabeza, que es la verdad. El que miente peca contra el Padre, que es la verdad. Está en la cabeza. Dios como Hijo se encuentra en el templo corazón. Y el que odia peca contra el Hijo, que es amor. Y Dios como Espíritu Santo se encuentra en nuestras glándulas sexuales. El poder creativo que existe en nuestras glándulas sexuales, ahí se encuentran las fuerzas del Espíritu Santo. Entonces no confundamos pues los órganos, sino vemos que dentro de esos órganos existe un poder creador, porque de ahí hemos venido todos a la existencia de ese poder creador, es el poder del Espíritu Santo. Entonces esas tres fuerzas están dentro de uno. También se dice que como del corazón para arriba están nuestros cielos, del corazón para hasta el sexo está la tierra y del sexo para abajo están nuestros infiernos atómicos. Por lo tanto, pues existen también esas fuerzas dentro de uno. Cuando está la conciencia, estamos como diciendo que los cielos son estados puros de conciencia. Pero cuando nosotros hemos comido mucho y nos acostamos, se activan ciertos chakras del bajo vientre y uno muchas veces termina soñando en los mundos infiernos. Sueños horripilantes, ve demonios, fuego, etc. Por lo tanto, pues vemos nosotros que dentro de uno es un ser, si fue creado por la divinidad,
tiene que existir dentro de uno, pues, esas fuerzas que lo impulsan a llegar un día a convertirnos en dioses. Vemos la anatomía oculta del hombre. Cuando una persona estudia metafísica, estudia teosofía, rosacrucismo, estudia la filosofía hindú, vemos que el hombre está constituido de 7 cuerpos, porque el hombre también dentro de uno tiene sus dimensiones. Se dice que existen 7 dimensiones básicas y que estas dimensiones tienen sus regiones. Por lo tanto, son como 49 regiones que existen. Por lo tanto, el hombre está constituido por 7 cuerpos, por 7 dimensiones. Tenemos el cuerpo físico, donde se manifiesta el largo, ancho y alto. Pero existe el cuerpo vital, el cuerpo etérico. Ese cuerpo etérico está en la 4ª dimensión del hombre, que es basamento del cuerpo físico. Después vemos nosotros que existe dentro de nuestro interior el cuerpo astral o cuerpo de deseos. Ese cuerpo astral o cuerpo de deseos se mueve en la región de la 5ª dimensión. Allí encontramos nosotros a los difuntos, a los que han desencarnado en esa región de la eternidad. Allí en el mundo de los sueños uno se encuentra con sus parientes. Tenemos también el cuerpo de la mente. Ese cuerpo también existe en la 6ª dimensión. Con ese cuerpo nosotros estamos pensando y tenemos nuestra capacidad de desarrollo. La mente tiene un gran poder extraordinario. Luego, más allá, están las regiones electrónicas, donde está el cuerpo causal o de la voluntad, donde está el alma, está el cuerpo búdico o intuicional y está el íntimo, el real ser en nosotros. Por lo tanto, pues estamos constituidos de 7 cuerpos. Nosotros tenemos el septenario teosófico. Esos 7 cuerpos están dentro de uno. Ahora, en la humanidad común y corriente, los cuerpos primeros, físico, vital, astral y mental, constituyen el cuaternario inferior. Pero cuando una persona ha vivido las enseñanzas esotéricas, secretas, y ha logrado un día convertirse en hombre solar, ha formado esos cuerpos solares, el astral solar, el mental solar y el causal solar. Entonces se dice que esa persona llegó a la estatura de hombre verdadero en el sentido completo y trascendental de la palabra. Pero la mayoría son humanoides, pero no hombres verdaderos. Para ser hombre hay que formar esos cuerpos con la transmutación sexual. Vemos también en esta imagen que en el hombre existen facultades, eso que se llama poderes psíquicos, que devienen de las 7 iglesias del Apocalipsis de San Juan. Esas iglesias no son las que se mencionan como lugares, no. Tal como es adentro, es afuera. También dentro de nosotros existen esas iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, la Filadelfia y la Odisea. Esas mismas iglesias son, estudiando el brahmanismo, son las mismas iglesias o chakras que se mencionan, que es Muladhara, Manipura, Pérgamo, Anahata, Vichuddha, Ajna y Sahasrara. Son 7 chakras. Esos 7 chakras podemos compararlos como 7 antenas parabólicas, que cuando una persona las desarrolla, tiene poderes sobre la vida y sobre la muerte. Puede tener poderes de videncia, clarividencia, polividencia, intuición. Puede tener telepatía, manejar los elementos de la naturaleza. Es una persona que tiene poderes sobre la vida y sobre la muerte y puede manejarlas a voluntad, desatar huracanes como calmarlos.
calmar las tempestades como lo hizo Jesús de Nazaret. Pero necesitamos desarrollar esos chakras y se desarrollan con la meditación y con el trabajo de la castidad por transmutación sexual. Cuando un hombre logra la castidad y logra despertar el fuego sagrado, ese fuego sagrado activa las iglesias en nuestro interior y llegamos a tener poderes ingentes, extraordinarios, como lo que estuvo Jesús, Buda, Zoroastro, Quetzalcóatl y grandes alquimistas de la Edad Media. Cuando se logran esos poderes, la persona pues se dice que es un superhombre. Muchas escuelas enseñan la meditación trascendental y otros dan enseñanzas como fortalecer la mente. Pero la ciencia de la meditación es una técnica que cuando una persona logra conseguir esas técnicas a través de koans, de la respiración, de mantra, de poder llegar a quietar, o mejor dicho, poner en silencio la mente, puede la persona lograr investigar cosas de los archivos acásicos de la naturaleza, porque todo está grabado en la naturaleza, así como todas nuestras cosas que hacemos está grabado en nuestra mente, también la tierra, que es una alma, que tiene su propia alma, el planeta Tierra, también tiene sus memorias. Por lo tanto, pues si una persona se pone a meditar, puede recordar todas sus existencias anteriores y descubrir el por qué ahora en esta vida presente sufre, padece o es feliz. Porque todo lo que uno está ahora en el presente ha arrastrado esas cosas del pasado y a veces las prolonga en el futuro. Por lo tanto, pues vemos nosotros que cuando una persona estudia la ciencia de la meditación, puede descubrir que estuvo en la China, estuvo en Egipto, estuvo en Roma, estuvo en México, fue vikingo, etc. Entonces descubre que ha tenido muchas existencias y de acuerdo pues a los estudios de los chinos, tibetanos, todo ser humano pues se le han asignado 108 existencias y entonces uno puede irse para atrás sin necesidad de regresiones hipnóticas, irse para atrás y descubrir sus existencias anteriores. Y entonces podría darse cuenta, pues, que su vida tiene mucha información de vidas anteriores. Y si él las revive, podría traer esa información al presente. Bien, tener la ciencia, aprender esa ciencia, la meditación, una vez la persona lo aprende, aplica esas técnicas, si llega a poner la mente en silencio, en éxtasis, logra tener un contacto con su propio ser divinal. Por eso es que dicen que con el conocimiento de sí mismo consiste en tener un contacto con su propio ser divinal. Logra conocer su propio real ser, su propio Padre que está en secreto, su propio Dios interior profundo, porque como hemos dicho, todo mundo tiene su propio Dios. Dios no es un solo por allá arriba en un trono. No, cada persona tiene su propio Dios interior profundo. Y la Biblia lo dice muy claramente. Cuando ores o ayunes, enciérrate en tu cámara y ora a tu Padre que esté en secreto y Él te recompensará en público. Dice, no temas de lo que tienes que hablar, porque tu Padre que esté en secreto, Él hablará por ti. Por lo tanto, uno tiene un Padre. De tal manera, pues, que cuando una persona experimenta el éxtasis, como hemos dicho, los santos, en el catolicismo, vemos que muchos santos como Santa Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, levitaban en propio servicio religioso. José de Cupertino dice que
levitó como 70 veces. Francisco de Asís también levitaba y desaparecía por la cuarta dimensión. Fray Martín de Porres también se levitaba y lo veían en diferentes lugares al mismo tiempo. Tenía el don de la ubicuidad. Por lo tanto, pues cuando una persona se pone en un estado de éxtasis, de un vacío en que la mente está quieta y no entra en actividad el yo, se expresa la conciencia, se expresa el ser y puede experimentar esa identificación con su propio ser divinal, puede tener el éxtasis de los santos. Entonces sí, podemos dar nosotros testimonio de que Dios existe. Pero si una persona es materialista y quiere entender a Dios con la mente, es algo imposible poder descifrar a Dios con la mente, porque la mente no puede conocer lo que nunca ha conocido. Entonces, pues esto ya pertenece a la cuestión ya metafísica, a la cuestión ya completamente espiritual. Y si una persona es ateo, materialista, ¿de dónde va a poder concebir la idea de Dios? La ciencia en estos momentos todavía se dice que está en pañales porque desconoce las facultades que existen en el ser humano. Y muchas personas que no tienen intelecto, que no han cultivado el intelecto, les es más fácil tener esas facultades. Porque cuando uno tiene mucha teoría, la mente no le permite ponerse tranquila. No puede ponerse uno con su mente serena porque los pensamientos, como un proyector, perturban. Por lo tanto, pues hay personas que en los estudios ya metafísicos se convierten en animales. Dicen que en tiempos antiguos, dice que el hombre se convertía en lobo. Y eso, pues en el México antiguo se habla de los nahuales, personas que cuando se concentran, pero bien concentrados en determinado animal, a través de la concentración logran la transformación de ese animal. Entonces, pues son cosas que la ciencia ignora, pero sí esas facultades todo el mundo las tiene. Toda persona puede, en un momento dado, pasar a la cuarta dimensión y en la cuarta dimensión asumir la figura que quiere. Entonces, pues vemos nosotros que si nosotros nos conociéramos a sí mismos profundamente en todos los niveles de la mente, sería para nosotros un gran enigma, porque descubrir todas esas cosas es algo imposible. Por ejemplo, en cierta ocasión, un señor muy seguro de sí mismo decía que se conocía a sí mismo. Viene el avatar de Acuario y le dice: bueno, si usted se conoce a sí mismo, dígame cuántos átomos tiene un pelo de su bigote. El hombre se quedó sorprendido, creo que hasta sudó frío, dijo: no, hasta ese punto no me conozco. Pero si usted no se conoce un pelo de su bigote, ¿cómo se va a conocer todo por dentro? Entonces vemos nosotros pues que aquella frase que existió en los muros invictos del templo de Delfos era una frase de Tales de Mileto que daba a entender que cuando uno llega a conocerse a sí mismo, conoce la naturaleza, el universo y a Dios. Todo aquel que quiere llegar a la perfección, que quiere llegar a la santificación, necesario pues es que se estudie a sí mismo su parte psicológica. Ciertamente, todos nosotros tenemos eso que se llama ego. Pero el ego, repito, aquí estamos hablando desde un punto de vista gnóstico. Este ego es muy diferente al ego que enseña las universidades en el mundo. Es una cosa muy diferente. La psicología gnóstica es muy diferente. Y si alguien nos va a criticar, nos va a decir que estamos equivocados, es porque realmente necesitan, como hemos dicho, desarrollar el sentido de la autoobservación psicológica, que lo tiene atrofiado, para darse cuenta
que existe dentro de uno esa infinidad de defectos psicológicos y cada defecto tiene sus propios pensamientos, sus propios sentimientos, sus propias acciones. Por lo tanto, pues, cuando una persona quiere llegar a la perfección, como lo llegó Jesús, como lo llegó Buda, que pasaban meditando, examinándose por dentro, estudiándose, podían descubrir eso que se llama ego. Y en su interior iban a descubrir que tenían la ira, la codicia, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula, los miedos, los temores, los vicios, pasiones. Entonces se daban cuenta que dentro de ellos había una ciudad psicológica. Uno no es uno, es multifacético, pluralizado. Y cuando uno empieza a descubrirse mediante la autoobservación psicológica, se da cuenta que realmente dentro de uno tiene una ciudad psicológica llena de defectos. Por lo tanto, pues, así como tenemos una ciudad psicológica de defectos, también tenemos una ciudad divina. Pero eso, pues, solo se puede descubrir a base de la ciencia de la meditación, pero conociendo esa ciencia, porque muchas personas se ponen a meditar y ponen música. La música los distrae. No. Es llegar a un momento en que la mente debe quedar quieta en profundo silencio en los 49 niveles del preconsciente, del inconsciente, del subconsciente, del infraconsciente de la mente. Y cuando ya la mente queda quieta en todos los niveles, adviene lo nuevo. Viendo pues esa imagen al señor Krishna combatiendo a un montón de serpientes. Bueno, realmente pues esos seres combatieron su propio ego. No fue una lucha externa, sino una lucha interna. Se dice en la mitología griega que Perseo baja, dice, con su espada y le corta la cabeza a la medusa. Que Apolo irritado, dice, hirió con sus dardos a la serpiente Pitión. Que Quetzalcóatl dice que tuvo que destruir a sus tullidos, dicen. En las doctrinas de Oriente se habla de Alí Baba y los 40 ladrones. Todo eso pues indica que son los defectos de carácter. Y David también se enfrentó a su propio Goliat, que es el ego, y los filisteos. Son los yoes que comanda el ego. Por lo tanto, pues necesitamos desintegrar al yo para que resplandezca el ser, resplandezca el Cristo, resplandezca la divinidad en uno. Es decir, pues que nuestro cuerpo es templo de Dios, pero ahora está dentro de ese templo lleno de mercaderes, que Jesús tuvo que sacar esos mercaderes del templo, de su interior, para que el templo sea morada únicamente de Dios, del Espíritu Santo. Vemos también en esa imagen que todo ese pueblo que sacó Moisés de Egipto y lo llevó a la tierra prometida, es como una cosa también mitológica. Dice que todo mundo tiene que salir de Egipto. Egipto es la esclavitud. Pasar el Mar Rojo. Esas son las pasiones humanas, las fuerzas lujuriosas. Luego, el desierto de la vida. Recordemos que Juan dijo, yo soy la voz que clama en el desierto de la vida. Y luego llegar pues a Canaán, la tierra prometida. Todo el mundo tiene que dar esos pasos en la vida, salir de esa esclavitud psicológica que es el yo, trabajar con las aguas espermáticas que uno las tiene muy tormentosas debido a la gran lujuria que tiene. Luego, pues, el desierto de la vida. La vida es un desierto mientras uno no tiene a Dios adentro. Pero media vez uno llegue a salir de esa esclavitud y a dominar esas pasiones, puede uno llegar, pues, y ser merecedor de la tierra prometida. Vemos ahí que se ve que todas esas
pueblo que guió Moisés representa dentro de uno las partes del ser, porque el ser no es un solo ser, es múltiple como una gran familia. Imagínense que un 24 de diciembre se reúna el abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, digamos, el papá, la mamá, los hermanos, las esposas, los hijos, los nietos. Se ve que eso es una gran familia, todos ahí unidos. Así, Dios es una gran familia. Dentro del hombre, el ser humano, existen los 12 apóstoles íntimos. También existen los 24 ancianos que menciona la Biblia. También existen seres como el ángel de la guardia. Existe también la diosa de la sabiduría, que es Minerva. Existen pues muchas partes que nos ayudan. El ángel Rafael nos ayuda en la curación. Pero así como existe un Rafael externo, también existe un Rafael íntimo, porque todo tiene sus relaciones internas y externas. Lo exterior es la proyección de lo interior. Por lo tanto, las partes del ser son muchas, miles partes del ser, que si uno las conociera, si uno conociera cada parte del ser y que tiene su inteligencia propia, uno podría beneficiarse de esas partes del ser. Pedirle a la diosa de la sabiduría que nos dé sabiduría. Pedir al apóstol Pedro que nos dé la castidad. Pedirle, digamos, a Felipe que nos ayude a salir en el cuerpo astral, en el mundo de la quinta dimensión. Pedirle a Santiago que nos enseñe lo que es la alquimia. Marcos que nos enseñe lo que es la Sagrada Eucaristía. En fin, Judas nos podría enseñar la psicología de la eliminación del yo, porque Judas, pues, mucho se le ha tildado como un traidor. Simplemente Judas fue el discípulo más exaltado de Jesús, y hay un evangelio por ahí que salió en Nahamadi, y que ese discípulo era el más aventajado, el más desarrollado. Judas pues aprendió un papel que su maestro Jesús le dio y él lo aplicó en el momento oportuno, mostrando como un traidor, pero de traidor no tenía nada. Vemos también que dentro de nuestro interior, dentro de ese tema, conócete a ti mismo, existen átomos. Uno se sorprende cuando uno se hiere y al rato pues eso se ha coagulado. Y a los días, pues ahí existe una cascarita y se cae y ya queda sanado la herida. Pero ¿qué fuerzas actúan dentro de uno? Existen dioses atómicos. Hay un libro por ahí que se llama Dioses Atómicos. Y sí, dentro de uno existen átomos ingenieros, átomos arquitectos, átomos obreros que trabajan reparando órganos, ¿verdad? Átomos vigilantes, átomos indolentes que también enferman, como también existen átomos del átomo de la sabiduría, el átomo simiente. Existe el átomo nous que se encuentra en el corazón, que comanda todos los átomos. Existen también en nuestro cerebro 144,000 átomos divinales. También existen 24 átomos que se representan los 24 ancianos de la Biblia, del Apocalipsis. O sea, pues que todas esas cosas, aunque parezcan absurdas, aunque parezcan incoherentes, que digan, bueno, estos están locos, ciertamente solo cuando uno entra en la ciencia, en la meditación, entra a descubrir a su propia naturaleza, va a descubrir eso que los antiguos, allá en Grecia, decían: hombre, conócete a ti mismo, porque uno no se conoce.
y conocerás al universo, ¿va? Porque hay un universo ahí, y a Dios, y a la naturaleza. Por eso es que mucha gente que estudia gnosticismo dicen, ¿va?, que el gnosticismo es un sistema de filosofía religiosa cuyos partidarios pretendían poseer un conocimiento completo y trascendental de la naturaleza y de Dios. Es claro, pues, que se necesita dedicación, años, para poder saborear esta enseñanza, pero analizarla desde la mente y refutarla, pues cualquiera puede refutar estas cosas, pero nosotros decimos que la lógica más elemental enseña que para discutir una cosa es menester conocerla. Por lo tanto, la opinión de un crítico carece de valor cuando hay desconocimiento de causa. Bien, nosotros, si analizamos que tal como es arriba, es abajo, dijo Hermes Trismegisto, vemos nosotros que la construcción de un átomo es muy similar a un sistema solar. Y ciertamente, si una persona logra conocer estas enseñanzas en un nivel ya superior, trascendental, uno puede formar dentro de uno un sistema solar psicológico. Si trabaja con las fuerzas del tercer logo, que son las fuerzas del Espíritu Santo, las fuerzas creadoras, que mediante la castidad científica puede también, si quiere avanzar más, construir una galaxia psicológica. Si quiere elevarse más a la estatura de un Nirmanakaya o de un Dharmakaya o Paramardasadya, podrá él formar dentro de él un infinito. Porque tal como es adentro, es afuera. Pero esas cosas hay que formarlas dentro de uno. Así nomás no van a surgir. Es un trabajo que uno tiene que hacerlo en el laboratorio, oratorio del tercer logo. Todas esas fuerzas, las que nos puede ayudar es la fuerza del Espíritu Santo, que es la fuerza creadora. De lo contrario, uno no podría disfrutar de esas, digamos, grandezas del Espíritu. A Jesús, los fariseos le objetaron: tú te haces, como quien dice, va, tú te haces creer que eres un Dios. Y dice que él les contestó: no está escrito que dioses sois. Cuando el hombre cae en el pecado, los Elohim, el ejército de la voz, la gran palabra, dijo: y aquí el hombre es como uno de nosotros. Nosotros, no dijo como yo, no, como de nosotros. Ahí está la hueste de los Elohim, creador. Es como nosotros, conociendo el bien y el mal. Entonces también Lucifer les dijo: el día que comieres de ese fruto seréis como dioses. Por lo tanto, pues si una persona trabaja con la fuerza del tercer logos, trabaja con la castidad, que es el poder, quizás la virtud más poderosa, la castidad, puede la persona desarrollar poderes ingentes y transformarse en un Dios terriblemente divino, porque todos esos ángeles, arcángeles, principados, potestades, virtudes, denominaciones, tronos, querubines, serafines, elogines, todo eso es una jerarquía de dioses. Por lo tanto, pues es el ejército de la voz, la gran palabra. Pero si una persona no utiliza esas fuerzas del tercer logo, creadora, sino que las despilfarra, las derrama, eyacula esa energía, se convierte en un demonio. Mucha gente no saben cuál es el crimen contra el Espíritu Santo. Y ahí está muy claro en la Biblia que dice: el que conmigo no es, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, o sea, transmutar esa energía, el ein seminis, transmutar y ser un casto. El que conmigo no recoge, derrama o desparrama. Si una persona
en vez de ser casto, se convierte en un fornicario terriblemente perverso, puede que esas fuerzas lo transformen en un demonio. Y entonces, pues podemos ver que también si alguien entra en meditación, en el submundo, en esas dimensiones o infradimensiones, va a descubrir que también allá hay un mundo donde existen muchos demonios. Esos demonios que pasaron fueron antiguamente dioses, se cayeron, están allí sufriendo, pero llegará un momento en que si Dios tiene su misericordia infinita, puede esas entidades regenerarse, levantarse del lodo de la tierra y un día subir otra vez en esa escala divinal. He ahí el enigma que dicen que el ave fénix brota dentro de sus propias cenizas, pero más poderosa que antes. Se concluye el video de esta semana. Como siempre, gracias por acompañarnos y asegúrese de darnos un like a estos videos y no olvide recomendarnos a toda persona que pueda beneficiarse de estos estudios. Sobre todo, no olvide suscribirse a NostiHouse para recibir notificaciones de los nuevos videos que semanalmente estamos entregando con mucho amor. Estamos pues seguros que con estos videos que estamos entregando vayan llegando a usted gradualmente, dándole ciertos impulsos, ciertos deseos de penetrar más a estos estudios esotéricos, ya que dando estas enseñanzas en una forma didáctica y pedagógica, pueden ustedes tener acceso a los conocimientos gnósticos que realmente hoy por hoy han surgido en el mundo entero, pero esta enseñanza es tan antigua como el hombre mismo, porque siempre ha habido ese estudio de llegar a conocerse a sí mismo profundamente.